Nuestro ordenamiento jurídico establece unos límites a la hora de las herencias respecto de los herederos forzosos, es decir, los ascendientes y los descendientes en ausencia de descendientes. Estos herederos forzosos tienen lo que se llama una legítima estricta, una parte de la herencia que no se puede suprimir por parte del testador, salvo las causas de desheredación. Nuestro Código Civil, en el artículo 852 y siguientes, establece cuáles son las causas de desheredación. Pero recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo 419 del 2022 aclara un término o un concepto, una situación que se ha dado y que se sigue dando, tristemente, pero que se ha reiterado de manera más acuciante durante la pandemia, que es la falta de relación, la falta de afectividad con los padres ante situaciones que luego se traducen en una herencia. Es decir, si yo no he tenido relación con mis padres, o no tengo relación afectiva con mis padres, ¿eso es causa de desheredación? Esa es la pregunta. ¿Mi padre o mi madre me puede desheredar en el testamento porque no me habló con ella, o porque no voy a verla a la residencia, o porque no he ido a verle durante el tiempo de la pandemia, o yo puedo desheredar a mi hijo o a mi hija como consecuencia de esta circunstancia? Pues bien, el Tribunal Supremo, en la sentencia 419/2022, ante esta situación, lo viene a aclarar que efectivamente no se puede desheredar por esta situación, salvo que se acredite. Pero vamos a explicarlo un poquito más. Nuestro Código Civil establece como una causa de desheredación el maltrato de obra o injuriar gravemente de palabra. Y viene a establecer una aplicación análoga al maltrato psicológico. Es decir, el maltrato psicológico le da la misma consideración que el maltrato de obra y por tanto, o de palabra. Y por tanto, si existe maltrato psicológico, sí que existe causa de desheredar. Y por tanto, la sentencia lo que viene a referir es, bueno, la desafección, la falta de relación con los padres es causa de desheredación, es causa de existir un maltrato psicológico. Es decir, se puede considerar que esa pasividad, esa falta de relación con un padre puede igualarse al maltrato psicológico. El Tribunal Supremo establece que no se puede equiparar una desafección con un maltrato psicológico. Y que, por tanto, solamente se podría desheredar por esta causa cuando el testador expresamente en su testamento manifieste que esa desafección le ha producido maltrato psicológico. Que esa desafección se ha producido en determinadas circunstancias. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad grave, un cáncer, una demencia, es decir, en una situación complicada y que por tanto no has tenido a esa persona a tu lado y que te ha producido un daño. Y entonces ahí sí que tienes una causa para poder determinar que esa pasividad te ha producido un daño, un maltrato psicológico. Cuando nosotros, un cliente viene a manifestarnos que quiere hacer un testamento desheredando a un hijo o una hija por esta causa, lo que le recomendamos es que, además de poder establecer la causa de manera detallada en el testamento, narrando cómo han sucedido los hechos de manera escueta, pero narrándolo, además se provea de un informe psicosocial a través de un equipo psicosocial que le valore y determine que efectivamente hay un daño psicológico. Porque cuando él fallezca o ella fallezca, quien va a tener que defender ese testamento son el resto de herederos, que van a tener que comparecer a un procedimiento de impugnación de testamento, seguramente. Si el testador deshereda, normalmente el desheredado suele impugnar el testamento. Y si lo hace, serán los herederos los que tendrán que defender que efectivamente ha habido una desheredación con causa en una desafección y que esa desafección ha provocado un daño psicológico. Pero evidentemente lo podrá defender con más sustancia y lo podrá acreditar de una manera más determinante si se provee de un informe psicosocial que en el momento del juicio comparezcan los profesionales que han efectuado esa psicosocial y determinen que lo valoraron a esa persona, al testador, y que efectivamente
había un daño psicológico y que efectivamente existe maltrato psicológico y que por tanto se debe equiparar a las causas de la desheredación. Y entonces ahí sí que tendremos causa para poder desheredar. Espero que les haya servido. Si desean formalizar un testamento en estas causas, y recuerden que si desde luego quieren hacerlo se tienen que proveer de un profesional, de un abogado que les pueda recomendar las pautas a seguir, porque no serán ustedes quien defienda ese testamento, sino serán sus herederos.